Jeremy Grantham, el astuto inversor multimillonario, conocido por anticipar crisis financieras, ha lanzado predicciones impactantes sobre la economía estadounidense. ¿Pero qué secretos guarda este visionario? Si estás listo para desentrañar los secretos del mercado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna revelación. ¡Comencemos! Grantham sostiene que las acciones aún no han alcanzado su valor más bajo. Su voz autorizada resuena en el mundo financiero al anunciar que podríamos enfrentar más caídas. Su fama se basa en la precisión de sus pronósticos anteriores, acertó en la crisis de las .com y anticipó el colapso financiero de 2008, lo que le otorga una credibilidad indiscutible. Este experto temerario, que no teme desafiar el status quo, advierte que la bolsa de valores presenta un 70% de probabilidades de colapsar. Su contundencia se sustenta en su histórica precisión en el análisis de las tendencias financieras. Grantham no solo pinta un panorama sombrío para las acciones en Estados Unidos, sino que también proyecta un oscuro porvenir para la economía en general. En su última entrevista, señaló el inminente espectro de una recesión económica donde el país podría experimentar una disminución en la generación de ingresos y un aumento del desempleo. Aunque Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, mantiene un optimismo cauteloso, Grantham se mantiene firme en su convicción. Una recesión es inminente, no podrá ser evitada. Las razones detrás de sus predicciones se despliegan en su análisis de la inflación. Asegura que el control inflacionario está más allá del alcance de la Reserva Federal, pronosticando que la inflación persistirá a niveles superiores a los históricos del pasado reciente. Este escenario augura dificultades, ya que el remedio para la inflación podría ser el catalizador de una recesión económica. Aún así, sostiene que el gobierno ha impreso excesivamente dinero durante la pandemia, aumentando la oferta monetaria de manera desproporcionada. A pesar de la reciente disminución, prevé que la inflación no volverá a los bajos niveles prepandémicos, lo que pone en jaque el control de la situación. Ciertamente, este panorama económico turbio, según Grantham, está intrínsecamente vinculado al aumento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro, señalando su dramático incremento hasta alcanzar el 5.5%, un nivel que desde la crisis del 2008 no se había experimentado. Grantham revela cómo este aumento puede ser una pista crucial para los inversores, ya que históricamente ha precedido a caídas significativas en el mercado de acciones. Su enfoque se centra en la preferencia de los inversores por los bonos del Tesoro debido a estas tasas más altas. Grantham argumenta que esta preferencia por la seguridad de los bonos del gobierno sobre las acciones empresariales podría generar una avalancha de ventas en el mercado bursátil. Al ofrecer un rendimiento más atractivo con menor riesgo, los bonos del Tesoro podrían eclipsar la inversión en acciones, desencadenando así una disminución en los precios de estas últimas. El impacto de este cambio de preferencia de inversión se magnificaría con la disminución de la demanda de acciones. Las empresas, enfrentando una reducción en la venta de sus productos, se encontrarían con ingresos menguantes. Esta caída en la demanda y los beneficios empresariales desencadenaría un efecto dominó. Los inversores, al presenciar un panorama económico más desafiante, buscarían deshacerse de sus acciones antes de que los precios caigan aún más. Haz clic en like y no te pierdas las próximas revelaciones financieras. Suscríbete ahora para estar un paso adelante. A pesar de ciertas disminuciones temporales, se sostiene que la inflación ha encontrado un nuevo umbral, superando el 3%, en un panorama que había estado dominado por tasas más bajas en la última década. Este fenómeno, según Grantham, marca una señal preocupante de un cambio estructural en la economía. La crítica de Grantham a la Reserva Federal se centra en su capacidad para controlar la inflación y evitar una recesión. A pesar de los esfuerzos de Jerome Powell y su equipo para contrarrestar el aumento de los precios mediante políticas monetarias, Grantham sostiene que la magnitud del desafío está más allá del alcance actual de la Reserva Federal. Él mismo cuestiona la efectividad de las herramientas tradicionales de la Reserva Federal para frenar la inflación, señalando que la magnitud de la oferta de dinero inyectada durante la pandemia ha creado un escenario desafiante. El aumento de la oferta monetaria destinado a paliar los efectos económicos adversos de la pandemia ha generado una presión inflacionaria que la Reserva Federal lucha por mitigar. Según estas burbujas, son periodos en los que los precios de los activos se inflan exorbitantemente, desconectándose de su valor intrínseco. Como un experto cazador de patrones, Grantham señala que estas burbujas alcanzan su punto álgido antes de desmoronarse, generando consecuencias devastadoras. Para ilustrar su punto, nos transporta episodios históricos de burbujas financieras que dejaron su huella indeleble en la economía. La burbuja del Mar de Sur en 1711, por ejemplo, es un fascinante relato sobre cómo el brillante científico Isaac Newton perdió toda su fortuna al sucumbir a la fiebre especulativa de la época.
Grantham nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de estas burbujas, recordándonos que han existido desde los albores de los mercados financieros. Las consecuencias de estas burbujas son palpables y suelen desencadenar una cascada de eventos económicos. El periodo posterior a la burbuja del Mar del Sur destaca cómo la caída de precios afectó a inversionistas y la economía en general. Este maestro de las finanzas nos lleva de la mano a través de los anales de la historia, señalando cómo estas burbujas, aunque pueden generar euforia temporal, inevitablemente dan paso a la cruda realidad. Grantham nos lleva a través de un análisis perspicaz de por qué cree que las acciones en Estados Unidos están en una posición de sobreevaluación. Sostiene que esta percepción se deriva no solo de los eventos recientes, sino de una evaluación más amplia de la economía y los mercados. Con un toque de ironía, nos recuerda que la bolsa de valores estadounidense contiene algunas de las empresas más grandes y rentables del mundo, naturalmente generando una demanda significativa por parte de los inversores. En su exploración, destaca que la relación precio-beneficio de Estados Unidos es actualmente la segunda más alta del mundo, solo superada por India. Nos invita a considerar esta posición elevada en comparación con otras potencias económicas, sugiriendo que, quizás, invertir en bolsas de otros países podría ser una estrategia más prudente en estos tiempos turbulentos. Sin embargo, este no solo se limita a números y gráficos, su aguda percepción nos revela que la sobreevaluación no es simplemente una cuestión de cifras, nos sumerge en el tejido mismo de la confianza del mercado, señalando cómo las acciones estadounidenses experimentaron un declive desde finales de 2021, aunque se hayan recuperado en parte. Este declive, según él, marca un indicio de que la sobreevaluación es más que una mera percepción. Cambiando el enfoque hacia una perspectiva global, Grantham nos lleva en un viaje por las diversas bolsas del mundo, evaluando la posición de Estados Unidos en este escenario financiero mundial. Con su lente experta, destaca que, aunque la bolsa estadounidense ostenta algunas de las empresas más valiosas, no es la única opción viable para los inversores astutos. Nos incita a contemplar la idea de diversificar nuestras inversiones en otros países, ofreciendo una visión panorámica de las oportunidades fuera de las fronteras estadounidenses, sugiriéndonos que en mercados extranjeros podría encontrarse el terreno fértil para inversiones más sólidas y menos afectadas por la sobreevaluación que perciben Estados Unidos. Este giro hacia una perspectiva global nos invita a considerar el rompecabezas económico en su totalidad, recordándonos que en un mundo interconectado, las oportunidades de inversión trascienden las fronteras nacionales. Grantham, como un guía sabio, nos anima a explorar horizontes más amplios en busca de rendimientos más resilientes y una cartera más equilibrada. Atrévete a desafiar la marea financiera. Dale un like si encontraste esta perspectiva intrigante y suscríbete para más análisis perspicaces de Jeremy Grantham. Descubre tu próximo paso.